Hola, ¿qué tal estás? Os doy la bienvenida a un nuevo directo. Espero que estéis muy bien. Esta semana hemos hecho, este es el cuarto directo de la semana, día 6, o sea que aplaudimos, que la verdad es que los números son súper buenos. Y quería darte primero las gracias por estar aquí, por acompañarme, por formar parte de esto. Y sobre todo porque hoy tenemos un directo muy especial porque vamos a celebrar los 1300 episodios del podcast. Hoy el podcast cumple 1300 episodios. Realmente debería haber sido ayer, pero bueno, hubo un problema, se me olvidó subir el episodio así como en plan resumen rápido y no se pudo y no se pudo publicar, básicamente. Pero sí que es cierto que, era la hora de celebrarlo, de disfrutarlo y de verlo, y de decir 1300 episodios del podcast, que se dice pronto, la verdad. Así que me parece una fecha increíble y que hay que pararse a celebrar, ¿no? Justo ayer hablaba con alguien que decía que el problema que teníamos a la hora de emprender es que no nos paramos a celebrar lo que conseguimos, no nos paramos a celebrar los momentos que estamos teniendo. Y hoy eso, 1300 episodios de un podcast, 1300 es que es la bomba. O sea, yo miro 2019 cuando empecé con esto y realmente hay más episodios que 1300, ¿no? Porque hay podcast, o sea, directos que se han resubido, hay una sección que hace años que se hacía y que no se enumeraba, pero bueno, son 1300 episodios, que se dice pronto y que creo que es interesante tenerlo siempre en cuenta y en consideración porque esa constancia un poco es lo que ha hecho que este proyecto salga hacia adelante y, bueno, pues eso, 1300 episodios. Así que en el directo de hoy, que luego se resubirá en podcast y bueno, en donde se está subiendo en directo ya se mantendrá, quiero hablarte un poco de por qué podcast, cómo empecé con el podcast, cómo ha hecho todo esto, por qué creo que es la mejor decisión de negocio que he tomado en mucho tiempo, probablemente junto a la newsletter, y un poco cómo he ido aprendiendo, cómo he ido haciendo cosillas para que todo esto me ayudara a seguir, a funcionar, etcétera. Porque realmente aquí ha habido contenido muy potente, pero que sobre todo ha sido una manera de cómo hacer las cosas, de cómo ver la vida, de cómo trabajar, que a mí por lo menos me ha hecho extremadamente feliz, me ha dado muy buenos resultados y bueno, pues es un poco lo que ha traído hasta aquí. Para que te hagas ahora más o menos una idea, ahora mismo el podcast se escucha unas 5000, 6000 veces a la semana, lo cual me parece una absoluta locura porque hablamos de copy, hablamos de venta, hablamos de marketing, es decir, no es un tema mainstream en el sentido de que no es algo de ocio, no es algo de tal, sí que le intentamos dar ese toquecito nuestro muy particular para que realmente sea así, pero es un ha pegado un subidón en el último año que ha sido algo increíble y la verdad es que es algo que agradezco mucho, ¿no? Porque detrás de aquí hay un trabajo muy fuerte, hay un trabajo muy intenso y que haya tanta gente escuchándolo, la verdad es que es un puntazo, me hace muy feliz y un poco hace que todo lo que estamos haciendo aquí tenga un sentido, funcione y nos permita ir hacia adelante. Creo que eso, que tener 1300 episodios, como quien dice, es un trabajo muy largo y bueno, nos ha traído hasta aquí. Pero la verdad es que cuando empecé el proyecto de Copymelo, sí que tenía extremadamente claro que lo que quería hacer era un podcast. Me obsesionaba hacer un podcast porque, aparte de que es mi formato favorito para consumir contenido, lo utilizo mucho más que vídeos de YouTube, lo utilizo mucho más que TikTok o Instagram, que realmente ahí consumo muy poco contenido. Me gusta mucho por eso. De hecho, mientras estaba ahora trabajando un poquitín antes de hacer este podcast, estaba escuchando Spicy Fortuna, el podcast este de negocio que se ha sacado ahora y que me gusta un montón y estaba escuchando el último episodio y la verdad es que me hace muy feliz. Que por cierto, si alguien quiere dejar abajo alguna recomendación de podcast o tenéis alguno, dejádmelo y por mí un gustazo para escucharlo, verlo y descubrirlo, porque todos los días estoy buscando nuevos programas en español y en inglés. Así que si alguien se anima, pues bienvenido sea, porque realmente creo que puede aportar un montón, ¿eh? Y tal. Sinceramente, recuerdo la primera vez que escuché un podcast, debía de ser el año 2009, 2010, igual me estoy equivocando, pero yo creo que era 2010. Era la época en la que yo me puse enfermo y joder, aquella época, yo ni siquiera tenía un móvil. O sea, es que quiero que esto se haga, yo ni siquiera tenía un móvil con internet. El móvil con internet lo compré cuando me recuperé, que fue un poco cuando empezaron a llegar los iPhones y los teléfonos mejores a nuestra vida. Por aquel entonces no había absolutamente nada de esto. Y y me acuerdo de que, cuando empecé a estar un poco mejor, yo hacía un ejercicio que era, porque para quien no lo sepa, yo estuve 9 meses en cama, más o menos, perdí 30 kilos o 20 y pico kilos en solo un mes, no tenía prácticamente nada de energía, estaba reventadito, básicamente, reventadito, reventadito, reventadito. Y una de las cosas que intenté hacer fue, pues, simplemente, cuando empecé a encontrar un poco mejor, salí a pasear. Decía: "Bueno, a ver hasta dónde llego, a ver qué hago". Esto
que parece una tontería, para mí era un shock muy grande, porque yo era una persona hiperdeportista, nadaba todos los días, iba al gimnasio prácticamente a diario, y de pronto verte en una cama era una cosa que a mí me frustró muchísimo. Y la cuestión es que en todo ese proceso, en todo ese camino, una de las claves que yo decía era, vale, tengo que ver cómo puedo empezar a activarme de nuevo, cómo puedo empezar a moverme. Y ahí fue donde entró un poquito el hecho del podcast, ¿no? Me acuerdo que había un podcast, bueno, que creo que sigue existiendo, que hace un montón que no lo escucho, que se llama Mary Station, que era de videojuegos. Yo tenía 15, 16, 17 añitos. Y se podía descargar en MP3 y el MP3 lo metía en el teléfono móvil y, bueno, pues iba por toda la manzana, em, andando, pues duraría una horita más o menos, pues intentaba aguantar toda esa hora con gran esfuerzo, pero entretenido con el este. Y yo en aquel momento ni siquiera sabía lo que era un podcast, era como una palabra completamente nueva para mí y que me llamaba muchísimo la atención y que era como, ostras, qué chulo, ¿no? Gente que hace, yo como lo pensaba yo, programas de radio desde su casa. No sé si esto lo grabaría en un estudio, lo grabaría en tal, en la época, no tengo ni idea. De hecho, estoy convencido de que si fuera esos episodios ahora la calidad del audio sería extremadamente mala en comparación a lo de ahora, pero era un comienzo, era un primer punto y joe, me parecía súper interesante tenerlo, plantearlo y cómo se hacía, ¿no? Era una cosa muy, muy loca, la verdad. Y eso, paseaba por todo, lo iba escuchando y de alguna manera en ese momento en el que yo estaba pues tan reventado, me hacía muy feliz ese momento. Era como el momento para mí, el momento para desconectar, disfrutar, estar bien y, joder, que se dice pronto, pero es que al final esto son cosas que no solemos tener en cuenta y que es realmente importante. Total, que, con el paso de los años a mí me empezó a obsesionar este formato. Empecé a escuchar muchísimos podcasts por todos lados, ¿no? Y sobre todo cuando ya, tuve mi primer móvil con internet, se convirtió en como una obsesión todo el rato el encontrar episodios, programas, que ahora hay un porrón, pero por aquel entonces no era tan sencillo. Y es que antes de esto, a mí una cosa que me había apasionado siempre es la radio, es una cosa que me vuelve completamente loco desde niño. La televisión nunca me ha llamado más la atención de lo necesario, pero la radio sí. Me ha gustado mucho escuchar los programas, me escuchaba mucho cuando mi padre ponía programas deportivos por la noche, las propias noticias en sí. De hecho, cuando iba a la universidad o a trabajar con el coche, siempre me acuerdo que el viaje por la mañana, a veces escuchaba podcast, pero muchas veces me quedaba con las noticias, con los programas de actualidad, porque bueno, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, puede ser de un lado, puede ser de otro. A mí me gusta escuchar de todos los lados posibles, pero sí que es cierto que cómo lo hacían, cómo lo planteaban, lo que sentía mientras lo escuchaba me gustaba mucho y era una cosa que tenía siempre ahí y que, bueno, pues que he disfrutado desde niño realmente todo lo que se ha ido haciendo. Es un formato que me gusta mucho, un formato que he disfrutado mucho y que, bueno, pues que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Con todo ello, como decía, al final para mí la clave ha sido siempre ese formato audio, ¿no? Me ha gustado mucho y escuchando podcast, escuchando la radio, se me empezó a meter entre ceja y ceja hacer un podcast, porque, joder, yo empecé a crear contenido escrito en un blog, que además fue más o menos por la misma época, creé un canal de YouTube donde divulgaba temas de cultura y literatura, hacía colaboraciones, pero a mí se me metía siempre entre ceja y ceja hacer un podcast. Y por algún motivo intentar hacerlo por mi cuenta, era algo que no me acababa de gustar. Quería hacerlo con alguien, no sé por qué, si me daba miedo el formato, la edición, cuestiones técnicas. Seguro que había cosas que me generaban dudas o preguntas o lo que fuera. Y, y ahí dije: "Vale, pues a ver qué tal". Y me acuerdo perfectamente que recibí un email de un chico que se llamaba Manu, que es un crack de temas de guión y tal. Creo que ya no hace tantas cosas. De hecho, ya no sé si está tan activo. Voy a buscar un momento, a ver si lo puedo seguir encontrando, porque su que tenía un canal de YouTube que se llama Manuscript Storytelling, y suena un poquitín, pero el último vídeo lo subió hace 3 años ya, 3 años ya, cómo pasa el tiempo. Veo aquí que tiene Twitter y Facebook, pero no sé si hace nada. Bueno, ahora te cuento un poco esto, porque esto tiene un sentido realmente, lo que te estoy diciendo, ¿vale? No simplemente te estoy aquí contando un rollo. Pero mira, el último tweet que ha publicado es de 2022, así que entiendo que no. Estoy aquí poquito más realmente para hacerlo. Total, que me escribió un día para decirme: "Escucha, estoy pensando en hacer un podcast sobre escritura creativa, que se llamaba 30 teclas por hora, aunque el nombre lo decidimos después. Estoy buscando un tercer colaborador, porque ya tengo uno y me gustaría hacerlo". Y ese fue el momento en el que dije yo: "Guau, por fin voy a poder tener un podcast, por fin voy a poder hacer algo". Recuerda que yo en ese momento divulgaba sobre cultura, sobre literatura y escribía también temas de escritura creativa. Por lo tanto, tener un podcast donde poder compartir, hacerlo, la verdad es que fue una pasada. El podcast cerró en el año 2022. Yo lo dejé antes, lo dejé en 2019 cuando empecé con Copymelo, pero estuve durante 3 temporadas o 4 temporadas
y ha sido una de las experiencias más potentes de toda mi vida. De hecho, es que ha sido un programa que tuvo mucho éxito, que fue extremadamente bien, que vinieron todo tipo de invitados, que hicimos algún evento, o sea, que fue de locos. Para lo que era la época, fue una cosa de completos locos, que, insisto, ahora todo el mundo tiene un podcast. Ahora todo el mundo sabe lo que es un programa de radio desde casa, todo el mundo lo sabe, pero en aquella época no era tan común. Fuimos de los primeros que lo hicimos, antes de que se pusiera de moda, y la verdad es que tuvo mucho impacto. Tenemos eso, 8 o 9 temporadas, si no me equivoco. Es una pena lo que decía, que esto ya no existe realmente, que se acabó en 2022 cuando me comunicaron que se acababa. La verdad es que me dio muchísima pena en ese momento, pero bueno, ahí está, ¿no? De hecho, estoy viendo que en el canal de YouTube sigue estando activo todos los episodios, y el último se publicó hace un añito realmente. Son, quiero ver cuántas temporadas llegamos a hacer. Vale, aquí hasta hace 3 años, 4 temporadas, pues no sé por qué pensaba que hicimos más temporadas. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí tenéis también todos los episodios. Total, yo creo que aquí faltan episodios que yo no llegué a hacer o lo que sea, o que si luego se pasaron porque luego se pasaron a hacerlos en directo. Vale, 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 vale. Y el último es de hace un año y es temporada tiro el micrófono, no sé temporada 5. Vale, perfecto, para poder tenerlo en cuenta y que no se nos vaya por ahí. Pero bueno, eso, 5 temporadas, varios episodios, todo muy guay, ¿no? Para poder tenerlo. Y ahí dije: "Ostras, me gusta el formato", así que empecé a buscar también, porque insisto, yo hacía contenido en YouTube, yo hacía contenido en blog, pero esto me gustaba muchísimo más. Y empecé a buscar otros programas y lanzamos otro que se llamaba Taberna Literaria, que éramos un grupo de amigos que nos juntábamos con una cerveza y comentábamos temas de literatura. Lo hacíamos una vez al mes únicamente, duraba 2 horitas más o menos, y este creo que ya no se puede escuchar o que se puede encontrar solo en iVoox, pero la calidad es muy mala realmente. Y ese también funcionó súper bien y dije yo: "Guau, el poder de los contenidos largos", ¿no? Porque a mí me decía todo el mundo, yo creaba contenidos largos en YouTube, a mí me decía todo el mundo: "Los contenidos largos no funciona, a la gente le gusta lo corto, no puedes ir contra esto". Yo siempre creía que realmente los contenidos largos tenían mucho potencial. En primer lugar, porque era lo que yo consumía, y si yo lo consumía, debía haber alguien más que lo hiciera. Y en segundo, porque si todo el mundo hacía contenidos cortos, hiper superficiales, porque el problema que tenía el contenido literario en esa época es que era hiper superficial y a mí me ponía malo cómo se hacía, decía: "¿Cómo puede ser que esto tal?". Aunque a la gente le gustara, pero yo intentaba como aportar otro punto de vista más profundo. eh, Creía que este tipo de formatos funcionarían y la taberna funcionó súper bien también. Fue un formato que fue muy bien, que fue muy interesante, que funcionó a las mil maravillas y bueno, pues al final, pues todo esto hacía que tuviera, bueno, que fuera ahí y tal. Después de eso lancé otro programa, que este ya fue como seguramente el puente entre el mundo literario y empezar a emprender, porque se llamaba Contraportada y era un podcast en el que contaba, pues detrás de las cámaras un poco, todo lo que había detrás de los proyectos literarios, de los podcasts, de escribir, de los eventos, es decir, de todo lo que hacíamos, un poco era el detrás de las cámaras. Explicaba cómo se hacía, cómo se hacía, cuánto generaba, cómo contratábamos con alguien, cuánto trabajábamos, cuánto no. Y funcionaba súper bien. De ahí fue como el decir, ostras, creo que fue un poco punto de inflexión para pensar, puedo crear contenidos que no tengan que ser meramente literarios, realmente puedo hacer algo más, algo diferente para ver si funciona o no funciona y no tengo por qué quedarme en lo que estoy haciendo o dejando de hacer. Creo que realmente puedo aportar algo más de lo que hay, ¿no? Y ahí fue un poquito la obsesión que empezó a haber o que dejó de haber para intentar que todo funcionara, que todo fuera bien para poder tenerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí fue un poco ese punto de inflexión, iba a decir, ese punto de inflexión, muy inflexión, ¿no? No, fuera de bromas, ese punto realmente importante para decir: "Hay que hacer cosas distintas, hay que hacer cosas bien, hay que trabajar de una manera diferente", y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Voy a dar un traguito de agua, con vuestro permiso. Ay, qué rica está el agua, a veces se me olvida. Bueno, pues todo esto me llevó hasta año 2019, decido emprender con Copimelo, me salgo de 30 teclas por hora porque por motivos de tiempo quiero focalizarme 100% en Copimelo, dejo los otros proyectos también literarios y tal, porque lo mismo, quiero focalizarme. Eso yo siempre cuento que fue como mi mayor ruptura de la vida, ¿no? Porque fue algo que llevaba haciendo pues desde 2011 más o menos, que empecé a crear contenidos hasta 2019, 8 años con diferentes formatos, diferentes perspectivas, creando contenido sobre esto. Siempre me dio rabia porque el canal iba muy bien y todo iba muy bien. Creo que fue una apuesta buena porque estamos aquí, estamos bien. Pero me hubiera gustado llegar a esa parte un poco también de Twitch ahí para ver cómo lo hubiéramos podido hacer, porque en el mundo literario no se mueve mucho, pero yo hacía muchos directos. A lo mejor hacía un directo cada día ya en YouTube y cositas así. O sea que hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado, la verdad, en todo ese proyecto. Total, que año 2019
lanzamos Copimelo, 23 de abril, o sea que quedan, nada, pues unos días para cumplir 5 años. Y el primer podcast se publica el 6 de mayo, que fue el día del inicio un poquito de todo. Ya se publicó el primero de lo que cumple 1.300 episodios. 1.300 episodios del podcast, lo cual me parece, es que lo pienso a veces, digo, es que esto es una locura en tiempo, esto es una locura en todo. Es decir, 1.300 episodios, son muchos, muchos episodios, que se escucha 5.000, 6.000, 7.000, depende de la semana, veces a la semana esto. Esto es una locura, es una cosa increíble. Y son 1.300 episodios. Esos 1.300 episodios entre 5 años, vamos a hacer el cálculo rápido para poder tenerlo. En realidad son un poquito más, porque todavía no hemos cumplido los 5 años, pero son 260 episodios al año, más o menos. E insisto, hay más de 1.300 episodios realmente, porque hay muchos que no están numerados. Hay muchos contenidos publicados que son a lo mejor incluso más potentes que algunos episodios, que no están numerados. Y bueno, pues en total, de hecho, en Pocket Cast creo que lo puedo ver para decir el número exacto. Ahora mismo hay publicados en Pocket Cast, a ver, 1.420 episodios. Entonces, si hacemos el cálculo bien, son 1.420 entre 5, lo he puesto mal, 1000, a ver, vamos a empezar otra vez. 1.420 entre 5, que son 284 episodios al año. Es decir, eso significa que, a ver, un momentito, esto son cosas del directo. Solo hay 81 días al año sin podcast, que pensando que son 50 y pico semanas y que cada semana tiene 2 días de fin de semana, realmente hay episodios prácticamente todas las semanas, de lunes a viernes prácticamente a diario. Insisto, hay algún día que no se publique, algún día que hay algún problema, que no he llegado, lo que sea, las cosas como son. Antes sí que era como muy loco de que todos los días tenía que haber episodios y no me volvía loco para tenerlo. Ahora si por lo que sea no llego, pues tampoco me vuelvo loco porque, bueno, son cosas que pasan y ya está. Pero eso, hasta aquí 1.300 episodios, un trabajo muy intenso y realmente creo que está dando un buen resultado, ¿no? Para tenerlo. Y ahora toca seguir, porque eh, estamos ya cerrando invitados para próximas semanas, para un poco celebrar una semana de 1.300 episodios muy chula, que creo que puede ser muy interesante. Estoy pensando en nuevos formatos que estaba viendo esta mañana para ver cómo lo podemos hacer. Seguimos trabajando en toda esa parte más de mezclar entretenimiento con aprendizaje para que realmente funcione. Quiero traer otros formatos más reflexivos también, que no tengan exactamente que ver solo con copywriting para que la parte de negocio también esté cubierta. Un poquito lo que se hace en el grupo de WhatsApp, pero más elaborado. Es decir, estamos trabajando mucho, mucho, mucho para que realmente los contenidos, los formatos que estamos haciendo ahora funcionen, tengan un sentido. Porque ahora mismo el podcast es una pieza de toda la estrategia. Seguramente es la más importante, pero tenemos contenido en podcast que suele hablar de venta, de negocio, etcétera. Estamos hablando mucho de libros ahora relacionados con emprendimiento. Tenemos la parte de YouTube, que es un poco tutoriales y guías, y la parte también detrás de las cámaras del emprendedor, lo cual está muy guay. Tenemos esta parte de Twitch, directos, etcétera, que tenemos ahora, que es todo lo relacionado con reflexiones, con anécdotas, con un poco todo lo que hay detrás, que yo creo que es muy interesante. Y bueno, pues tenemos también toda la parte de los reels y los contenidos más cortitos, que al final lo que buscan es un impacto más directo, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Qué se viene? Estamos preparando secciones que lo llama contenido más elaborado, que es algún tipo de contenido más grande, largo, sobre determinados temas, que espero que tenga tanto su versión en YouTube como su versión en podcast para poder aprovecharlo, para que tenga un doble impacto. Vamos a hacer también alguna sesión más de preguntas y respuestas donde podamos tenerlo y se pueda guardar, es decir, recuperar la idea de ir a consultorías y guardarme las respuestas sin dar datos de las personas, porque creo que puede ser muy interesante para poder hacerlo. Y porque claro, ahí salen respuestas que pueden aprovechar para muchas personas y de mucho valor. Y por último, falta eso, ¿no? La parte más de negocio también, que tiene que haber un poquitín, aparte de copy, para poder hacerlo y poder tenerlo, que iremos viendo cómo se hace. Mira, ya está por aquí Santiago. ¿Qué tal, Santiago Quintero, tío? Santi, un abracillo. Dando cañas de por la mañanita, como puedes ver, para poder hacerlo. Así que nada, lo que decía, 1.300 episodios del podcast. Es que es una locura. Es que es algo muy potente. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final creo que el podcast es un poco el termómetro de cómo me siento con el negocio. Yo lo noto mucho. Cuando hago episodios que me gustan, cuando hago trabajo que me gusta, es porque estoy hiperconectado. Cuando de alguna manera estoy un poco más separado, un poco más tal, es porque estoy un poco medio plof con el proyecto, ¿no? Y esto va por ciclos, o sea, y pasa todos los años. Hay épocas buenas, hay épocas malas, hay momentos que me apetece hacer 300 episodios y otros donde pues estoy contento con lo que hay, ¿no? Y ya está. Pero bueno, hay que seguir dándole caña y seguir viéndolo. Al final, Copymelo es un podcast de negocio, de venta y de copy y de marketing, y seguirá siéndolo así, porque que al final creo que es la parte esa enfocada a venta con nuestro negocio, hacer las cosas bien, lo que realmente funciona y hace que todo esto
de que todo esto tire y bueno, pues sigamos avanzando. Poquito más, esto era un poquito lo que os quería contar, me quería pasar por aquí para hacer este especial de 1300 episodios, hoy ha sido muy cortito, pero la idea es que a partir de la semana que viene tengamos ya algún directillo más de 45 minutos más o menos y tengamos pues unos 5 días a la semana este tipo de contenidos, así que seguiremos haciéndolo. Y nada, que espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio realmente, que será muy prontito y espero que tengas un sábado maravilloso. Nos vemos pronto, ¿vale? Chao.